¿Cómo le va? Dios le bendiga. Ya estamos listos para comenzar con esta reflexión. Para la honra y para la gloria de Dios, estamos haciendo aquí unos movimientos que necesitamos, por supuesto. Bienvenidos a esta reflexión. Hoy vamos a estar reflexionando un tema muy interesante que tiene que ver con las herramientas bíblicas que son eficaces para los proyectos de evangelismo. Por favor, tome en cuenta el consejo de Dios. Hay muchas estrategias humanas que tienen que ver con el crecimiento, pero lo que tiene que ver con predicar el evangelio y hacer actividades de evangelismo es de exclusividad bíblica. Las herramientas bíblicas son esenciales y son efectivas. Así es que una recomendación muy personal es que usted procure estas herramientas. Puede consultar, puede ver, puede leer todo lo que usted desee, pero por favor, que su mente y su corazón no sean tocadas haciéndole saber o creer que en la Biblia no encontrará herramientas sino pasadas y que por lo tanto como ya están pasadas ya no son eficaces. Por favor, que no le pase eso. La Biblia es la palabra de Dios y está escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Así es que cuando usted esté pensando en algún proyecto evangelístico o misionero, venga a la Escritura y Dios le dará a usted de forma personal las herramientas bíblicas y de esta manera usted va a poder tener proyectos exitosos. Vamos a reflexionar sobre el libro de Romanos capítulo número 15. Libro de Romanos capítulo número 15. Es necesario leer el contexto, porque si no leo el contexto, entonces usted va a tener la mitad del mensaje. Pero si leo el contexto y nos enfocamos al final en el texto que deseamos, usted tendrá el mensaje bíblico completo. Vayamos entonces al contexto. Romanos capítulo número 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Israel y el que se levantara a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este es el versículo que vamos a reflexionar y a continuación lo leo.
Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor bendito, sea revelada al entendimiento de todos los que vemos este video y de los que estamos, Señor bendito, reflexionando en este día y en esta hora. Mi Dios, creemos que sucederá porque ya ha sucedido conmigo. A usted le entrego toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Mire, primero, Pablo fue elegido apóstol para los gentiles. Esto significa que usted y yo no necesitamos un apóstol, ya lo tenemos, es el apóstol Pablo. Todo el pueblo, toda la nación que está sobre la faz de la tierra, que no sea de descendencia israelita, es gentil. Todos fuera de Israel, todos fuera del contexto judío, somos gentiles. De tal manera que hubo una división muy consensada, aprobada y en paz. El apóstol Pedro fue hacia los judíos, en el contexto israelita por supuesto, y el apóstol Pablo fue a los gentiles, al resto del mundo. Y en este momento él se encuentra en Roma y está haciendo una exposición acerca de cuál es el evangelio que él está predicando. En el capítulo 1 de este libro de Romanos, en el verso 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en estos versículos últimos que acabamos de leer, él empieza a explicar que en el tiempo que él ha hablado de Jesucristo, en el tiempo que ha predicado el evangelio, se ha encontrado con ese poder de Dios que ha sido manifestado a los gentiles, porque muchos creerán por la palabra y muchos creerán por las obras, de tal manera que el evangelio que predica Pablo es por la palabra y por las obras, enfocado hacia los gentiles. Ahora vamos a la reflexión. Dice, y me esforcé, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta es la herramienta bíblica que le compartimos a usted para sus proyectos de evangelismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos e ir a lugares y a personas que jamás han escuchado el evangelio de Jesucristo, para que usted no edifique sobre fundamento ajeno. Si usted edifica sobre fundamento ajeno, el dueño del primer fundamento va a estar siempre dominando, va a ser el fundamento dominante. Y si usted edifica sobre fundamento ajeno, lo que sigue después de ese primer fundamento va a estar siempre cuestionado porque alguien le dijo qué y cómo hacer las cosas. Necesitamos entonces edificar sobre personas un fundamento basado en la doctrina de Cristo pura, basado en la palabra de Dios verdadera, basado en el discernimiento espiritual de la palabra de Dios, para no dejar nada al pensamiento humano, nada a la reflexión humana, nada a yo creo, yo pienso. El fundamento tiene que ser bíblico, el fundamento tiene que ser fuerte, el fundamento tiene que ser verdadero. Estableciendo ese fundamento en los nuevos creyentes, entonces todo lo que reedifiquen, que también lo enseña la Escritura, todo lo que reedifiquen sobre este fundamento va a ser probado. Si edificaron con hojarasca, si reedificaron con heno, si reedificaron con oro, si reedificaron con plata, cada uno de los edificios
va a ser probado, y mucho de lo que se reedificó sobre el primer fundamento, que es Cristo Jesús, va a ser probado y muchos no van a pasar la prueba. Dice la Biblia en Efesios 2:20, edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Le invitamos, siervo de Dios, le invitamos, evangelista, le invitamos, misionero, le invitamos a usted que es creyente, que no aspira o no desea tener título alguno, y bien hace, porque la Biblia dice que todos deberíamos llamarnos siervos inútiles. El llamado es para todos. La Escritura dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidamos pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. El día de hoy usted ya tiene un compromiso con Dios. El día de hoy ya usted acaba de escuchar este último versículo. El día de hoy usted acaba de escuchar que en el mundo hay hombres y mujeres que aún no conocen a Cristo. Usted ha escuchado que necesitamos ir a ellos y fundar en ellos, en su fe, en su corazón, en su mente, el evangelio puro de Jesucristo. Hay una palabra que se usa regularmente: la sana doctrina. La sana doctrina no es sino otra cosa que la doctrina que Cristo enseñó a sus discípulos, de la cual cita diciendo: enséñenles a que hagan todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No edificar sobre fundamento ajeno significa que, haciendo una pregunta muy fácil, podemos continuar nuestro camino. La pregunta muy fácil para evangelizar a la gente es: ¿ya ha oído hablar de Jesucristo? Y le van a decir sí o no. Bueno, ¿qué tanto ha oído hablar de Jesucristo? Bueno, un poquito por acá, un poquito por allá. Y de lo que ha escuchado hablar de Jesucristo, ¿eso le ha dado la imagen o le ha dado la postura de una religión? Sí, soy de esta religión y hago esto y esto. Bueno, si ya tienen una religión, ya han oído hablar de Jesucristo, ya tienen un fundamento. Dejemos pues que ellos continúen con ese fundamento, aunque usted esté pensando, y si está equivocado, bueno, si está equivocado y ellos quisieran cambiar, entonces podríamos nosotros desbaratar esos argumentos que fueron la base de su fundamento, si a ellos les es concedida la gracia para que escuchen las buenas nuevas de salvación. Pero si ellos se aferran a su doctrina, se aferran a su enseñanza, se aferran a su religión, usted puede seguir el consejo del apóstol Pablo para esforzarse e ir sobre hombres y mujeres que no han oído hablar de Jesucristo. Usted lea, por favor, con mucho cuidado esta porción de la Escritura. Le garantizo que Dios le revelará todo el conocimiento que usted necesita. Como testimonio para la gloria de Dios, estaba preguntando en oración, diciéndole a Dios: Señor, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo puso en mi mente y en mi corazón la respuesta. Y la respuesta es que hoy tenemos religiones en todo el mundo y cada religión tiene su fundamento. Es imposible poner otro fundamento en uno que ya existe. Y muchos de estos fundamentos son fundamentos de hombres, son mandamientos de hombres, son preceptos de hombres, como sucedió en el tiempo de Jesucristo con los escribas y con los fariseos. Y ahora esos mandamientos, esos preceptos, esas doctrinas, esos credos de fe están ahí como un fundamento dominante. Usted podrá intentarlo si lo desea, o si usted quiere realizar un evangelismo eficaz y ganar vidas para Jesucristo, entonces hagámosle caso al apóstol Pablo. No edifiquemos sobre fundamento ajeno. Esforcémonos para ir
donde la gente no ha oído hablar de Jesús y establezcamos el fundamento según Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el fundamento bíblico. El resto de los fundamentos que predominan en las religiones son fundamentos humanos, son revelaciones que hacen verdad en la gente cree en esas revelaciones. Ese es su fundamento, es un fundamento muy frágil, endeble, que en la mayoría de los casos, 99.9%, no resisten a ser escudriñados por la palabra escrita. Y aún cuando son escudriñados por la palabra escrita, la gente dice, sí, pero, y encuentran una excusa para continuar en la condición en la que se encuentran. Hagamos uso eficiente de recursos humanos y materiales. Esforcémonos y vayamos donde Cristo no ha sido predicado. No tiene que ser la selva, no tiene que ser el Amazonas, no tiene que ser el Polo Norte, Alaska, no, de ninguna manera. Puede ser justamente a un lado de su casa, donde esa persona, esa familia que vive junto a usted, no ha escuchado jamás hablar de Jesucristo. Prepare un estudio bíblico que lo vaya orientando para que su fundamento en Cristo Jesús se vaya estableciendo y la gloria de Dios descienda sobre su vida y sobre mi vida, y hagamos este trabajo con excelencia para que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Así como dice el apóstol Pablo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho por Cristo. El verso bíblico del que estoy haciendo cita, déjenme ver si lo encuentro. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Por favor, cuando conquiste una vida para el reino y para Jesucristo, dele la honra y dele la gloria a Dios, haciendo caso a los consejos bíblicos, porque la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le bendiga, hasta pronto.